Lucas, ¿y en qué capítulo estamos? Todavía. Oye, que se ha demorado el pastor con el capítulo 4. Que son 44 versículos también, así que no. Entonces, los versículos que vamos a ver hoy día son del 38 hasta el 44. Ya la última porción. La vez pasada, ¿se acuerda qué es lo que vimos? Bien. ¿Y de qué se trataba eso? La autoridad de Jesús sobre. ¿Sobre qué? Sobre los demonios, sobre los poderes espirituales. Y ahí estamos hablando de una cosa netamente divina, ¿no? Ahí el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Y veíamos que este demonio estaba dentro del lugar santo, si se quiere, donde toda la gente tenía que entrar pura, religiosamente hablando. Pero no podían determinar qué es lo que había dentro del corazón. Y este hombre entra lo más impuro que hay en el mundo, endemoniado. Y ahí hay un encuentro entonces con el Señor Jesús y sabemos también algo más acerca de los demonios, cómo funcionan, cuál es la relación con el Señor, en la derrota que ya tienen, de hecho, hoy día efectuada. Y leímos algunos versículos allá, ¿no? Colosenses 2:15, que en esa derrota dice que Dios exhibió públicamente que Satanás y sus demonios quedan despojados de sus poderes. Buen versículo ese. Ya, entonces vamos a orar para comenzar con Lucas 4, 38, 34. Y el tema que vamos a ver hoy, para que no se olvide la Katy después, se llama el poder de Jesús sobre. ¿Qué se le ocurre? ¿La enfermedad? ¿Qué más? Ahora va a ser la sanación de la suegra. También va a sanar demonios más adelante. ¿Sabes el título que le puse yo? Sobre nuestra miseria. Es más amplio, ¿no? Entonces, poder de Jesús sobre nuestra miseria. Tomamos un minuto para orar. Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que nos enseñes, que hables a nuestros corazones, que abras nuestros ojos a tus verdades. Gracias por esta palabra que es un privilegio tenerla en nuestras manos porque por medio de ella tú nos hablas cada día, nos guías, nos aconsejas, nos consuelas. En fin, es como tenerte a nuestro lado siempre. Ayúdanos a ser fieles para buscarla. Y como dije al principio, ayúdanos hoy para que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 38 dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Bueno, y sabemos por la historia que va a sanar a la suegra, y ahí hay muchas historias que dicen que ahí se enojó Pedro después con Jesús. No, no, esos son puros chistes humanos, no tienen nada que ver. No, no, no. Que por eso después lo negó 3 veces. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Eh, ahora, estaba en Capernaum antes, ¿sí o no? En la sinagoga de Capernaum. ¿Dónde está ahora? En la casa de Pedro. Le acabo de mostrar un mapa para saber qué es esto de que está en Capernaum. Y el mapa dice, todavía no dice, eh, bueno, como les decía antes, hay una demostración de la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, que en esta sinagoga expulsa un demonio. Y la pregunta que tenemos, ¿hay poder más grande que ese, que expulsar demonios? De parte de Dios, ¿qué poder más grande que ese hay? Salvarnos, bien, porque puede ser, hay un montón de cosas que haces con todo el poder de Dios, y el poder de Dios es infinito, y es eterno, es tremendo. Pero el poder para salvar, ese es el que nos deja con la boca abierta y con las rodillas en el suelo, ¿cierto? Y vamos a ver algo de eso en esta porción, porque cuando el Señor salva, salva completamente, nos salva un poco, ¿sí? Ahora, estamos en donde está el círculo azul, dice Capernaum, ahí estamos situados, pero marqué una ciudad al ladito ya que es Bethsaida.
que les suena el nombre, porque muchas veces hemos leído en la Biblia acerca de Bethsaida. ¿Dónde queda? Ahí, ahora sabemos dónde queda, y marqué también Nazaret acá abajo y al norte Caná, que son los pasajes en los que nos hemos estado moviendo al principio de los evangelios, para tener también una idea geográfica de dónde estamos parados. Todo esto alrededor del mar de Galilea, si se dieron cuenta el mapa está en inglés, que también se le va a llamar el mar de Genesaret, de donde corre el río Jordán hacia el sur y termina en el mar Muerto, ya un poquito más al sur de Jerusalén. Entonces tenemos toda la tierra de Israel de ahí hacia abajo. Pero aquí estamos situados en el norte, un sector que en la época de Jesús se llama Galilea, que está separada por Samaria, que viene más abajo, para llegar finalmente a Israel o Judea, donde está Jerusalén. Y la vez pasada les dije que hay algunas rayitas ahí, pero voy a mover por acá. Cuando estaba por la división de las tribus, todo esto era Zabulón, hacia el norte, y acá abajo era Neftalí. Y ahí veíamos, ¿se acuerdan? Una profecía en Isaías capítulo 9, de dónde iba a ser la venida del Señor. Si bien nació en Belén, Él aparece en su ministerio acá. Esa es la profecía. Ok. Hay milagros en el mundo espiritual, hay milagros en el mundo físico, hay milagros o poder de Dios, si quieres, en la creación, ¿sí? Dios dijo y fue. Impresionante. Hay poder de Dios en la redención, y la redención se define como sacar, yo siempre lo defino como mercado, debe ser porque soy ingeniero comercial, sacar del mercado de los esclavos a esclavos para traerlos a Cristo, cambiarlos de mercado, por decir, de sitio. Compra para hacerlo propio. Esa es la redención, es lo que el Señor hizo en la cruz, nos compró con su sangre. Ahí tienes también poder de Dios, pero también tienes el poder de Dios para cumplir todas sus promesas. ¿Cuándo? Siempre, y no fallan. Es impresionante pensar en todo el alcance que tiene el poder de Dios. Y aquí vamos a ver el poder de Dios en la sanación de la suegra de Pedro. Y en este texto todavía se llama Simón. John MacArthur dijo, y copié textualmente, las consecuencias físicas del pecado son universales y devastadoras. Y esta es la frase que me gustó. El nacimiento es el primer paso hacia la muerte. Desde que Adán cayó en el jardín del Edén, fue expulsado del jardín del Edén y ahora va a vivir con un plazo de vida física, va a morir. Antes no iba a ser así si él no hubiese pecado. Aparte de la muerte espiritual, también hay muerte física, y esa muerte física no es que un día nos vamos a morir, sino que incluye también un deterioro en el tiempo. Y lo que estamos viendo acá es justamente eso. La suegra de Pedro, o Simón, vamos a seguir ahí, con un problema de enfermedad. De hecho, Lucas, que era médico, lo describe como una gran fiebre, y es el único que agrega ese adjetivo ese, ¿no? Sí, califica la fiebre como una fiebre muy grande. O sea, debe haber estado muy, muy mal. Ahora, vienen saliendo de la sinagoga para llegar acá, las reuniones sabatinas, entonces, terminaban antes del almuerzo, es como nosotros hacemos los domingos, terminamos antes del almuerzo y nos vamos a la casa a almorzar, ¿cierto? Y el almuerzo era la principal comida del día en ese tiempo. En mi casa, en este tiempo también, no sé si ustedes probablemente también puede hacer el almuerzo la principal comida del día. Y uno sale, les ha pasado, ¿no? Termina una reunión y como que la guata está avisando y dice, hora de almorzar, y uno empieza a ponerse en pensamientos de almuerzo. ¿Cuánta hambre tenía Jesús después de haber salido de la sinagoga? Porque Jesús también es hombre, ¿no? Le faltaba la principal comida del día. ¿Cuánta hambre había tenido?
¿Habrá ido pensando en el almuerzo? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros apenas salimos de la reunión? Estamos en ese contexto, viendo qué es lo que está pasando en la vida de Jesús en el texto. Y muchas veces salimos o pensando en el almuerzo, a veces depende de la programación, pensando en el partido de fútbol que puede estar dándose ahora, o pensando en cualquier cosa porque ya terminó la reunión. ¿Sí o no? Se acabó la reunión, así que puedo pensar ahora yo lo que quiera. ¿Y qué estaba pensando Jesús? En esa época no había partido de fútbol. ¿Les ha pasado que a veces van tan ocupados en algo, tan metidos en algo, y ese algo de repente no resulta? Se acabó, no sé, hubo una llamada telefónica que te descolocó y terminaste pensando en otra cosa, tuviste que salir apurado a la casa, lo que sea, no almorzaste, etcétera. ¿Les ha pasado eso, no? Pasa. Bueno, aquí pasó algo similar, ¿o no? Va llegando a la casa de Simón a almorzar con todos sus discípulos y estaba enferma la dueña de casa. Y uno dice, bueno, pero Jesús es Dios, ¿sí? Entonces él sabe cómo manejar el tema, no es tan importante para él, para uno sí a veces como que le afecta, ¿no? Pero él es el Señor y puede resolver el tema, pero así, para eso tiene harto poder, ¿sí? Pero él sabe algo, que nosotros somos débiles y que necesitamos de él. Y él no piensa en él. Y eso es lo que se nos va del texto. Él pensó en la necesidad de alguien. Probablemente no solo de la suegra, sino también de toda la familia, porque el versículo dice, termina, y le rogaron por ella. Y nos hace pensar entonces en cuáles son nuestras principales actitudes o preocupaciones, no solo en la vida, sino que en momentos cotidianos como qué rico voy a almorzar, y algo sucede que me rompió todo ese momento. ¿Cómo reacciono? ¿En quién pienso primero? Sí, pienso en mí. ¿Y el Señor en quién pensó primero? En cualquiera menos en Él. Es interesante estos cambios de escenas. Estábamos antes en una intimidad religiosa, por decirlo así, en la sinagoga, y ahora vamos a pasar a la intimidad de un hogar. Y en ambos lugares vemos algo en común, necesidad. Un hombre endemoniado, pero también todos los que estaban ahí con la necesidad de conocer realmente a Dios, aunque lo tuvieron, no lo vieron porque no quisieron, es terrible. Y ahora una casa donde hay una necesidad de salud. Y en eso también de que las cosas se organicen, no sé, quizás cómo está de revuelto eso. Pero en uno solo de los dos lugares hubo un ruego. Uno esperaría que en la sinagoga. No, en el hogar. Fue el único lugar donde le rogaron por ayuda, y eso habla también mucho de nuestro propio corazón. Cuando estamos enfrentando problemas, muchas veces pensamos que son problemas que yo puedo manejar, y ¿a quién le pido ayuda? A nadie, porque yo lo puedo manejar. O al revés, es un problema que nadie puede manejar. ¿Y a quién le pido ayuda? A nadie, porque el problema no se puede resolver. Eso solamente es orgullo humano. ¿Y el Señor qué cosas puede resolver? La que sea. Por lo tanto, tenemos que dejar el orgullo a un lado, decir cada vez que tenga una necesidad, no importa que sea grande o pequeña, o una cosa rápida, o una cosa que sea de tiempo, siempre tengo que ir al Señor, porque el Señor me ha puesto en Él y me ha incluido en todos sus planes y en todos sus propósitos. ¿Por qué lo voy a dejar fuera? Esa se llama la vida humilde en Cristo. Ahora, nuestra necesidad no va a cambiar por el lugar donde estamos, no va a cambiar porque estamos en la iglesia, no va a cambiar porque estemos en la casa o en el trabajo, no, no es el lugar. La necesidad no varía según eso. Nuestra necesidad va a cambiar si acudimos o no a Cristo. Esa es la clave. ¿Dónde estamos parados? ¿Quién es nuestra roca? Solo en Cristo vamos a estar firmes, solo en Cristo vamos a permanecer inamovibles, aunque el viento sea el más fuerte de todos, aunque haya un terremoto,
no nos vamos a mover porque estamos en Cristo. Y estoy hablando espiritualmente hablando, porque en el terremoto nos movemos igual, ¿sí? ¿Por qué? Por la fe. Y en este solo versículo, solamente el hecho de y rogaron por ella nos hace ver cómo debiera actuar nuestra fe. Si tenemos al Señor, entonces, ¿por qué no acudir a Él? Y la respuesta es por falta de fe. Si tenemos al Señor y acudimos a Él, entonces, ¿por qué? Porque estamos viviendo por fe. Seguimos. Fueron a casa de Simón. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 14, va a decir, bueno, este es un pasaje donde escoge a sus discípulos. Por lo tanto, los discípulos con los que estaban todavía no eran formalmente los discípulos, aquí en el capítulo 4, pero en el 6, en el 12, versículo 12, vamos a partir de ahí, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí comienza oficialmente el ministerio con sus apóstoles, ¿ok? A Simón, a quien también llamó Pedro, y voy a llegar hasta ahí porque lo que me interesa es eso, justamente que este Simón es Pedro, y que ahora es, a partir del capítulo 6, también no solo discípulo, sino también apóstol. Todavía Pedro no sabe que es apóstol, pero es. Y eso lo vamos a ver allá en el libro de los Hechos. ¿Les llama algo la atención de este texto, no? ¿Quién es el que está orando? ¿Y quién es Jesús? Dios. ¿Y por qué tiene que estar orando Dios si es Dios? ¿Y él la sabía? ¿Por qué oraba? ¿Se les ocurre? ¿Cómo partimos del capítulo 4? ¿Recuerdan, no? ¿Después de qué evento? Parte después del bautismo, ¿sí? Donde es ungido por el Espíritu Santo. Y dice que ahora él va a seguir la dirección del Padre por medio del Espíritu Santo. Y es una gran enseñanza para nosotros. Que nosotros debemos someternos a todo, en todo a Dios, oyendo la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos habla cuando nosotros leemos su palabra. Nos ayuda. Jesús está cumpliendo perfectamente, a cabalidad, todo el plan de Dios por el cual Él vino a esta tierra para morir en la cruz. Y la palabra cumplimiento es clave en todo eso. Obediencia. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esa obediencia es en base al sometimiento al Espíritu Santo. Y Él va a orar, aunque uno dice, oye, si es Dios no tiene por qué hacerlo. Yo no sé cómo funciona la relación en la eternidad, en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero capaz que oren entre ellos para tener el gozo en el que viven eternamente. Y es lo que está haciendo Jesús acá, pero también nos está enseñando. Siempre, aunque tú sepas, ora. Porque tú no dependes de ti mismo. Tú estás en un plan de Dios y es un privilegio enorme estar en ese plan de Dios. Porque nos escogió para hacernos suyos. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué lo voy a dejar afuera en cualquiera de mis decisiones? No es que yo sé de qué se trata. No. Por último decir, Señor, en oración, valídame lo que voy a hacer, porque yo sé que tú quieres eso. Acompáñame en esto que es algo, pero voy a orar igual. Y es muy bueno este versículo. ¿Y cuánto tiempo estuvo orando el Señor? Wow. ¿Y cuánto tiempo oramos nosotros? Todo el minuto. Bien. No se trata de que estemos orando toda la noche para igualarnos a alguien. Se trata de disponer nuestro corazón como si quisiéramos orar todo el día y toda la noche, aunque la oración sea corta. ¿Cuál es la disposición que nosotros tenemos en nuestro corazón para ir al Señor
en oración. Eso es lo que Dios ve. Ok. En Juan, capítulo 1, vamos a ver a Jesús cuando empieza a llamar a sus primeros discípulos. Después de que aparece Juan el Bautista, ¿recuerdan? Y le preguntan, ¿tú quién eres? Y todo eso. Vamos a llegar en Juan 1:40. Me perdí, acá está 40. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, y ahí tenemos a Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Sí? Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí tenemos el cambio de nombre. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Se acuerda esto de ir a Galilea? Ahí donde entramos a Lucas cuando va a la sinagoga primero allá en Nazaret, luego a Capernaum. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahí tenemos ya lo que habíamos visto en el mapa, ¿sí? Pero ellos, habiendo nacido en Betsaida, trabajan en Capernaum. Ahí tienen su fuente de trabajo y tienen su casa, y ahí está la casa donde está la suegra de Pedro, para tener la idea clara. Pregunta, ¿los que estaban en la casa de Pedro creían en Jesús como el Cristo? Es una pregunta capciosa. ¿Habrán creído? Ahora, ¿por qué? Ellos vieron que Jesús hizo muchos milagros, ¿sí o no? Es más, acababan de ver en la sinagoga que sacó un endemoniado. ¡Wow! Entonces, ¿qué pueden haber creído? ¿Que era un hombre con poder? ¿Que era un profeta? ¿Que era un enviado de Dios que podía hacer estas grandes cosas? ¿O que era Dios? Creían. ¿Pero qué? Y esa es la duda que vamos a tener. Y esa duda, ¿sabes cuándo la vamos a tener clara? El próximo domingo. No se pierdan nada. El próximo domingo vamos a ver qué pasó con la fe de Pedro. ¿Ya? Pero por ahora les voy a decir que Pedro creía en lo que él veía. ¿Cuánto? Ya saben, próximo domingo. Pero sí, se nota que algún tipo de fe tenían en este hombre, miremoslo así, a Jesús, porque tenía poderes para hacer cosas. Y le piden, obviamente, que sane a la suegra. Por eso, ¿no? Estaban conscientes de que tenía poder. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hasta aquí, en esta historia, la gente se divide podemos dividirla en ciertos grupos. Primero tenemos el grupo de los que rechazan, ¿sí? Ven las manifestaciones, ven sanaciones, ven todo esto, pero lo siguen rechazando. Y ahí tenemos los fariseos, los escribas, etcétera, los líderes religiosos de la época. Ahora, tenemos otro grupo, podríamos decir así, que son los que le temen, el demonio. Lo vio y estaba aterrado. ¿Sí? No me condenes. Hay otro grupo que saben quién es Él. Y ahí tenemos, por ejemplo, los discípulos. Por eso le pidieron, sana a la suegra. Pero hay otro grupo, que todavía no lo vemos acá, que son los que creen de verdad. Señor, tú eres Dios. Todavía no vemos esto manifestado hasta aquí en la Escritura. Entonces tenemos estos 4 grupos, ¿sí? Los que lo rechazan, los que le tienen miedo, los que saben quién es, que hace milagros y todo eso, y los que creen de verdad que es Dios. Versículo 39. E inclinándose hacia ella, volví a Lucas 4, 39, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Y
El escritor trata la fiebre como que si fuera una persona, ¿ya? Eh, Suena como extraño, pero en el fondo es que mandó que la fiebre saliera. Estamos hablando de un tema biológico, pero la forma de escribirlo es muy de ese tiempo. Entonces no es que haya un espíritu de fiebre ni un espíritu de no fiebre, no. No, hay una fiebre por una enfermedad, ¿sí? Tenía una gripe, el COVID no había en ese tiempo, eh, y simplemente la sanó, punto. Células que estaban mal hizo que las células estuvieran bien, todas al mismo tiempo. Así de simple. No es nada simple, pero para definirlo, ¿no? Eh, y hay un detalle en esta lección. Lo que está haciendo el Señor es obrar sobre la miseria humana. ¿Qué puede hacer alguien con fiebre? Sobre todo los varones. Nada, si estamos ahí. Las mujeres aún con fiebre nos atienden, pero no vamos a entrar en ese. Pero cuando uno está con fiebre, en rigor, sea hombre o mujer, no estás para hacer nada. Casi ni que te hablen. Necesitamos que nos hagan cosas. Necesitamos que alguien obre sobre nuestra miseria. Y esto es lo que hace Jesús. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y mira lo que dice después. Y levantándose ella al instante, ¿sí? A la hora siguiente, no dice a la hora siguiente, al instante les servía. Y acá hay un detalle de una enseñanza. Dice que cada vez que el Señor obra en el corazón de un creyente, aunque no estemos hablando de creyente acá, pero lo quiero traducir a nosotros, entonces nosotros podemos servirle. Y queremos servirle agradecidos por lo que Él hace cada vez por nosotros, cada vez que responde a nuestras oraciones. Servimos. Cada vez que somos sanados, y no hablo solo de enfermedad, hablo de situaciones espirituales, de situaciones afectivas, estamos preparados para servir. Al instante, y vamos a pasar muy rápidamente por esto, cuando el Señor hace los milagros, los hace completos, no los hace a medias. En Mateo 8 va a decir, versículo 5, hay poder en la distancia, ¿ok? Él va a sanar ahora, pero a distancia. Entrando Jesús en Capernaum, vio el centurión rogándole. ¿Se acuerda que está el centurión que construyó la sinagoga? Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, las tenía todas. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Voy a saltar al 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es un pasaje, o sea, estos versículos son evangelísticos, o cree o no cree. 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado. Cuando el centurión llegó, ¿no? No. Cuando Jesús dijo, al tiro y a distancia. ¿Necesitó tocarlo? No. ¿Necesitó verlo? Tampoco. ¿Cuánto poder hay ahí? Y una sanación completa, al instante. En Marcos 8, y aquí quiero ir a un contraste, que uno dice, ¿qué pasó aquí? Hay la sanación de un ciego. Versículo 22, 8:22. Vino luego a Bethsaida, y ya sabemos de qué, ¿eh? Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Sí? Ahora lo tiene ahí presencial. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, ¿cómo veía? Borroso, ¿no? ¿Y qué pasó con esta de la sanación que era completa?
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cómo veía ahora? Perfecto. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. ¿Qué pasó acá? Y uno dice, oh, tuvo que hacer 2 veces. Y la respuesta es, y la que siempre yo les digo, cada vez que ustedes vean en las escrituras un pasaje que les llame la atención, vean el contexto, dentro de qué historia está. Porque dentro de todo lo que está contando, esto en particular está así por algo, pero no por sí solo. En el contexto en que está, ¿qué va a decir después? Versículo 27, el final. La misma historia que aparece en Mateo 16, que le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerda, no? Pero después les cambia la pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esa es lo mismo que hizo con el ciego. La enseñanza acá está que a veces nosotros vemos, pero vemos lo que queremos ver. Y el Señor dice, no, abre bien los ojos y dime quién soy yo. ¿Se da cuenta que se repite lo del ciego, pero ahora con los que ven? Entonces la enseñanza en este milagro por partes, por decirlo así, es que primero lo hace ver para que se dé cuenta que ve, pero después lo hace verle. No es un milagro a medias, es un milagro completo que nos está enseñando algo. Y es el único que aparece así en las Escrituras. El don de sanidad en el Nuevo Testamento, y esto también tenemos que entenderlo, nos fue dado para conservar sanos a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros oramos para que el Señor nos sane, o oramos por otro para que sane a alguien, no a mi suegra. No. Que ya no tengo, por eso puedo decir el chiste. Y el Señor nos va a sanar, oramos que nos sanes y resulta que el Señor no me sana. ¿Quién falló? ¿Mi oración o el Señor? ¿Cuál de los dos? Ninguno de los dos. Lo que falló fue mi entendimiento de lo que estoy haciendo. Porque el Señor a veces puede enfermarme, incluso enfermarme de muerte para sus propósitos. El don de sanidad no es para que estemos orando para que el Dios sane, porque Él tiene el poder de sanar. No es para nosotros. El don de sanidad que aparece en la Escritura y aparece por cierto tiempo, fue dado para ratificar todo lo que Dios dice de sí mismo. Que lo que dice la Escritura es verdad. Solamente es por un tiempo. Fue como una señal para que los incrédulos en particular, también nosotros, verifiquemos la autenticidad del Evangelio. En Lucas, capítulo 4, ahí estamos, ¿sí? En el versículo 18, cuando Jesús abre la escritura de la sinagoga, abre en el profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de plata, está hablando de pobres espirituales. Las buenas nuevas son la salvación al que no tiene salvación. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. No es un tema coronario. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Dios vista a los ciegos? Sí, pero no está hablando de eso. Vista a los que no ven al Señor, que ahora pueden ver al Señor. Está hablando de cosas espirituales. A todos los dones, los milagros que aparecen en la Escritura, ratifican el poder de Dios sobre el alma del pecador. A eso apuntan. Y si yo me enfermo es porque Dios quiere que me enferme para algo en particular. O porque al Señor no se le va nada de las manos. ¿Sí? Sí, claro, de todas maneras. O sea, de hecho, y hemos escuchado testimonios de gente que de repente dice, no, ahí tienes un tumor y oramos por ello, y de repente va a algún examen y el médico le dice, ¿qué pasó? No veo nada, no hay ningún tumor. Y nos explican cómo. Dios también hace eso.
porque Dios tiene propósitos en eso. Nosotros tenemos que de alguna manera rendirnos a Dios en todo esto para decir, Señor, ayúdame a ver tus propósitos, porque no siempre los vemos. Como el ciego en Marcos, ¿no? Vemos como árboles y ojalá podamos ver más allá. Y también ayuda a legitimar estos milagros a los predicadores. En el versículo 21 va a decir, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y el que está predicando es el Señor, Él es la voz de Dios. Se legitima a sí mismo por medio de las sanidades, por ejemplo. Versículo 42, Lucas 4, 42. Estoy en el 5 ya, me perdí. Ahí. Cuando ya era de día, voy a leer el 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, iban porque él sanaba, no necesariamente porque él era Dios. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y eso ya lo vimos en la sinagoga, ¿recuerda? Si hay alguien que se da cuenta quién es él, son los demonios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Y por qué sería eso? Porque él tenía un tiempo. O sea, si se daban cuenta que él era el Cristo, no iba a llegar a la cruz. Probablemente lo iban a matar antes. Entonces hay un calendario que también va a cumplir. Incluso cumplió todo eso según las profecías a cabalidad. 42, cuando ya era de día, después de todo esto que pasó con harto trabajo, salió y se fue a un lugar desierto. El Señor cada tanto hacía eso, a orar. Aquí el texto no dice orar, pero generalmente hacía eso. Y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Quédate con nosotros, por favor, ojalá todo el tiempo, vive en mi casa, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué lo buscaban? Por los milagros y las bendiciones. Y es una enseñanza para nosotros también. Si nosotros queremos estar con el Señor Jesucristo, quiero estar, ojalá un día en comunión con el Señor Jesucristo, no es por eso, no porque yo quiera las bendiciones, pero nosotros las bendiciones las tenemos igual. Nosotros queremos estar con el Señor por Él, por quién es Él. Es un tema de fe, que aquí no lo vemos, aquí en este texto, pero aquí en esta iglesia sí, gracias al Señor. Pero Él les dijo, versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto ha sido enviado. Y básicamente está diciendo, yo vengo a salvar, y a salvar a muchos. Y esos muchos necesitan escuchar arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Fue salvo Pedro? Yo tengo mis dudas. ¿Cuál era la relación que había, lo que vemos de la gente aquí con el Señor? ¿Se interesaban más por lo que Él hacía que por lo que Él era? Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy es entonces, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Es más así? ¿Por lo que Él me da? ¿Por sus promesas? ¿O por lo que Él es, aun cuando yo esté en todas las aflicciones, en toda mi miseria? Es una buena pregunta. Preguntas, dudas. ¿Ninguna? ¿Estamos todos aquí? ¿Quién quiere dar de memoria? Se había olvidado al principio eso. Los siguientes 6 libros después de Josué, desde Jueces. ¿Alguien se lo sabe? ¿Se lo aprendió? Levanten la mano, sí. ¿Se lo aprendieron? Bien. ¿Alguien no se lo aprendió? Levanten la mano también. Hay que hacerlo, hay que estudiar. Entonces tenemos Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo es un libro, no es carta, libro, segundo de Samuel, después primero de Reyes
y segundo de Reyes. Estamos bien. ¿Ya? Desde Génesis tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, Reyes, perdón, segundo de Reyes. Es que estaba contando si eran 12 y 7, 6. No, me fallaron los dedos. Un día esto de... Ya, ahora de Apocalipsis para atrás. Ah, hay trucos ahí para aprenderse algunas cosas. Los más difíciles para aprenderse, por lo menos mi experiencia, son los profetas menores. Ahí siempre tengo lucha. Pero después yo le voy a pasar algunos tips para aprenderse el orden de los libros. Por ejemplo, uno, desde Samuel, tenemos Samuel, Reyes y Crónicas. Son 2 libros cada uno, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que primero Samuel, después Reyes, después Crónicas? Pero sin leerlo. Es un truco, porque alfabéticamente están al revés. S, R, C. Para acordarse, ¿sí? Uno de repente hay que usar algunas técnicas. Ok, vamos a orar para terminar. Dios y Padre, gracias por tu palabra, por estas historias que has permitido que se escriban de esta manera para que lleguen a nuestro corazón y nos hagan ver tantas cosas que necesitamos entender en nuestra vida para tenerlas en cuenta día a día, porque reconocemos que nuestra situación es miserable muchas veces. Aún estando en Cristo, vamos a pasar momentos difíciles, de enfermedades, de diagnósticos que a veces nos pueden aterrar. Usted tiene cáncer, pero eso no ha escapado de tu mano. Y sabemos que si está en tu voluntad, tú vas a sanar. Pero hemos aprendido también que no porque oremos, no porque estamos en Cristo, vamos necesariamente a ser sanados, sino que va a pasar algo mejor que eso, que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros y que nosotros entonces podemos ser declarados siervos útiles en tu mano. Y eso es tremendo. Ayúdanos a entender esas verdades siempre en nuestro corazón para servirte de la forma que a ti te agrada y para ser útiles siempre en tu mano, en comunión contigo, en comunión los unos con los otros y en lo posible, Señor, para llegar con este mismo corazón a otros que necesitan dejar sus miserias para estar en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pasamos entonces